era para hacer solo otra entrevista. Un especial transmitido en vivo, directamente desde un estudio minimalista en algún rincón de California, donde todo era blanco, limpio y controlado. El equipo técnico murmuraba en los bastidores. Las cámaras ya estaban rodando, y miles de ojos alrededor del mundo esperaban ansiosamente. Elon Musk entró primero, con ese paso decidido, casi impaciente. Vestía de negro de pies a cabeza, como quien no quiere perder el tiempo ni siquiera frente al espejo. Saludó. Con un rápido gesto, miró los monitores, ajustó el micrófono. Todo, como siempre. Pero cuando Clint entró, el ambiente pareció cambiar. No traía nada más que él mismo, ninguna presentación en PowerPoint, ningún número que mostrar. Solo él, su voz tranquila y esa mirada de quien ya ha visto más de lo que desearía. Se sentaron frente a frente, separados por una pequeña mesa de madera cruda. Elon cruzó los brazos. Clint apoyó las manos sobre las rodillas y respiró hondo. Durante algunos segundos, nadie dijo nada. La transmisión ya estaba en el aire, pero era como si el tiempo se hubiera congelado allí. Elon fue el primero en romper el silencio, con una pregunta directa, como suele hacer. ¿Crees que el mundo está mejorando? Clint no respondió de inmediato. Solo lo observó, como si intentara ver algo detrás de la pregunta. El silencio se volvió incómodo, y el equipo en el control ya comenzaba a entrar en pánico. Pero entonces Clint respondió, sin prisa, sin trucos. Creo que se está volviendo más rápido. Y a veces, confundir eso con mejora puede ser un error. La respuesta tomó a Elon por sorpresa. Esbozó una leve sonrisa, casi como quien duda, pero no dijo nada. Sus ojos se desviaron por un instante hacia el suelo, y luego volvieron. La velocidad es lo que nos mueve, replicó con firmeza. Sin ella, aún estaríamos en la edad de piedra. Clint inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo la lógica, pero sin estar completamente de acuerdo. Es verdad, pero fue caminando que aprendimos a mirar a los que están a nuestro lado. Corriendo, solo vemos lo que está adelante. No hubo confrontación directa, ni tonos agresivos. Solo una calma inquietante, como una conversación entre dos hombres que saben exactamente lo que dicen, pero parten de lugares muy distintos. Fuera de las cámaras, el equipo apenas parpadeaba. Nadie esperaba ese tono. Esperaban una charla ligera sobre el futuro, tal vez algunas frases inspiradoras, quién sabe, un viral para las redes. Pero lo que se formaba allí era otra cosa, un enfrentamiento sin gritos, sin cortes, sin efectos, solo pausas, silencios y palabras que pesaban más que cualquier gráfico. Elon se movió en la silla, por primera vez parecía incómodo. No llegamos a Marte con poesía, soltó, como si necesitara reafirmar su visión. Clint respondió con una expresión serena, casi triste. ¿Y cuando llegues, habrá alguien esperándote allí? La pregunta quedó en el aire. Elon no respondió. Durante algunos segundos, todo el estudio pareció contener la respiración. No había nada ofensivo en esa frase, pero golpeó en el blanco. No se trataba de Marte. Era acerca de todo lo que se deja atrás en el camino. Clint no quería desacreditar la innovación. No estaba allí para atacar cohetes ni inteligencia artificial. Pero quería entender, ¿quién sostenía la mano del hombre más rápido del mundo? Elon desvió la mirada. Se miró el reloj. Intentó retomar el control de la conversación. La gente quiere avance. Quiere solución. Yo eso entrego. Clint asintió, pero sin sonreír. Sí, tú entregas. Pero a veces lo que la gente necesita es presencia. Al otro lado de la pantalla, miles de personas miraban en silencio. La transmisión ya se había vuelto viral. Fragmentos del diálogo empezaban a aparecer en las redes. Algunos se reían, otros se emocionaban. Pero allí, en el estudio, solo había esa tensión suave, casi íntima. Clint parecía no tener ninguna prisa. Hablaba como quien sabe que ciertas verdades no necesitan ser gritadas para doler. ¿Sabes cuál fue la mejor inversión que hice?, preguntó, rompiendo el momento. Elon frunció el ceño, curioso. Tiempo con mi hijo. Fueron los únicos minutos que me dieron paz. La frase no era una provocación, era un recuerdo, y en ella había más peso que en cualquier lanzamiento de SpaceX. Elon respiró hondo, pero no respondió de inmediato. Había algo en esa frase que lo sacudía. No era el contenido en sí, sino el tono. Un tono que rara vez escuchaba. Tranquilo, directo, sin idolatría. Estaba acostumbrado a aplausos, a argumentos lógicos, a debates técnicos. Pero aquello era diferente. Era demasiado humano. Por primera vez en la entrevista, Elon miró a Clint,
como a alguien que quizás sabía algo que él ignoraba. «Es fácil hablar de familia cuando no se tiene que cambiar el mundo», respondió sin ironía, solo con un cansancio escondido en la voz. Clint lo miró fijamente, pero con compasión. «¿Y quién dijo que cambiar el mundo exige olvidar lo nuestro?» «Fuera». El equipo ya había dejado de dar instrucciones por el intercomunicador. Nadie se atrevía a interrumpir. Lo que ocurría allí no podía ser guionado. Era como presenciar dos tiempos colisionando, uno con prisa, el otro con memoria. Clint sacó del bolsillo una foto arrugada, algo que nadie esperaba. Era un retrato antiguo, en blanco y negro, de un grupo de obreros. «Este era mi padre», dijo, mostrando la imagen a Elon. Él no sabía nada de cohetes, pero cada día volvía a casa, aún agotado, y nos miraba como si fuésemos su mayor proyecto. Elon sostuvo la mirada por un instante. Había respeto allí, y tal vez, solo tal vez, un espejo que prefería no enfrentar. Elon tomó la foto con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo demasiado frágil para su mundo. Observó los rostros serios, las manos llenas de grasa, la sencillez plasmada en cada detalle. Permaneció en silencio durante algunos segundos, como si intentara hallar allí alguna familiaridad. «Ellos también querían un futuro mejor, ¿sabes?», dijo Clint, con voz baja, casi como si hablara solo para él. «Pero no apostaban todo a la velocidad, apostaban a la permanencia». Elon devolvió la foto y miró a su alrededor. Era como si, por primera vez, se diera cuenta de que ese estudio tan moderno, con sus cables escondidos y su iluminación perfecta, estaba lleno de ausencias. No había risas, ni aroma a café, ni voces de fondo. Todo allí era impecable, y tal vez, por ello mismo, tan frío. Clint se recostó en la silla y miró directamente a los ojos de Elon, sin miedo, sin idolatría. «Eres brillante, Elon, de eso nadie duda. Pero a veces, quien va demasiado rápido pierde las señales en el camino». La frase no era un ataque, era casi una súplica. Elon, por su parte, cruzó las manos, como intentando organizar algo en su interior. La entrevista se estaba transmitiendo en vivo, pero en ese momento, parecía olvidar las cámaras. «No tengo tiempo para todo», confesó en un raro momento de vulnerabilidad. «Elegí un camino, y ese camino exige sacrificios». Clint asintió. «Lo sé, pero elección no es excusa para olvidar lo que importa, porque un día, el futuro que construiste te mirará a los ojos y preguntará, ¿estuviste allí?». La frase resonó en el estudio como si hubiera sido dicha en voz alta por alguien invisible. Elon bajó la mirada, y por un momento sus hombros parecieron más pesados. No era común verlo así. Su imagen pública siempre era firme, decidida, casi impenetrable, pero allí, frente a un hombre que no esperaba nada de él, ni inversión, ni aprobación, la armadura comenzaba a agrietarse. Clint no se aprovechó de eso. No presionó, no elevó el tono, solo esperó, como un viejo amigo que sabe que ciertos dolores solo necesitan espacio para aparecer. «Observo lo que has construido y me asombra», continuó Clint. «Pero también me pregunto, ¿tienes a alguien con quien compartir todo esto sin tener que explicarlo?». Al otro lado del mundo, personas comentaban en tiempo real. «Esto es historia en construcción», escribió alguien. «Nunca he visto a Elon tan humano», publicó otro. Pero allí dentro, nada de eso importaba. Era solo un hombre cuestionando a otro. Y no sobre metas, sino sobre memoria. «Mi agenda no me permite detenerme», dijo Elon, casi como un desahogo. «Si me detengo, todo se desmorona». Clint sonrió levemente, con esa mirada de quien ya había escuchado eso antes. «Quizás el problema sea ese. Crees que todo depende de ti. Pero sabes, el mundo gira incluso cuando dormimos. La diferencia es que, si duermes rodeado de gente que te quiere, despiertas completo. Si duermes solo, solo despiertas cansado». Elon se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos juntas como quien sostiene una duda entre los dedos. La entrevista ya no tenía guión, ya no había pauta ni tiempo, y curiosamente, a nadie parecía importarle. Por primera vez en mucho tiempo, Elon no estaba vendiendo una idea, estaba escuchando. «Hablas como si yo estuviera huyendo de algo», dijo, con la voz más baja, casi íntima. Clint asintió. «No creo que esté huyendo. Creo que estás corriendo tan rápido que ni te percataste de que dejaste partes de ti en el camino». Elon soltó una risa discreta, sin humor. «¿Y si regreso y ya no encuentro a nadie allí?». Clint respiró hondo,
como quien siente el dolor detrás de la pregunta. Entonces reconstruyes. Empiezas de nuevo. La gente no desaparece, solo se acostumbra a la ausencia. El silencio volvió a reinar durante en instantes. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, y las luces del estudio se convertían en la única fuente de calor. Elon miró la mesa, las cámaras, su propia sombra en el suelo. Luego, volvió a mirar a Clint. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, sincero. El viejo hizo una pausa larga. Sí, de cada vez que prioricé lo correcto, en lugar de lo que era importante. La respuesta no llegó con dramatismo, ni con peso. Llegó como una verdad simple, pulida por el tiempo, y, de cierto modo, imposible de refutar. La confesión de Clint no fue recibida con juicio, sino con un silencioso respeto. Elon asintió, sin palabras. Era como si cada frase intercambiada en esa conversación hubiera desenterrado algo en él. No recuerdos específicos, sino sensaciones olvidadas. La idea de que quizás estaba ganando, sí, pero en un campo vacío. Clint se inclinó un poco hacia adelante y habló con más ligereza ahora, como si la tensión inicial se hubiera disuelto. Tienes tiempo, Elon, pero el tiempo no te espera, y las personas tampoco. El empresario apretó los labios, pensativo. Había un malestar en el ambiente, pero no era rechazo. Era el desconcierto de quien se da cuenta, por fin, de que puede estar subestimando el precio de su propia carrera. El reloj marcaba casi el final del tiempo de grabación, pero nadie se atrevía a terminar. El equipo técnico ya había entendido que esa entrevista jamás se repetiría. Clint miró a su alrededor, respiró hondo, y como quien entrega la última pieza de un rompecabezas, dijo: ¿Sabes cómo termina un camino construido en solitario? En el eco. Elon levantó la mirada lentamente. Había un brillo en sus ojos, difícil de descifrar. ¿Y si quiero volver?, preguntó, como si estuviera probando la idea en voz alta. Clint no respondió con palabras. Solo extendió la mano, firme, entre ambos. Un gesto simple, pero que llevaba el peso de todo lo dicho. Elon dudó. Luego apretó la mano del viejo. Por primera vez, parecía más hombre que símbolo. El apretón de manos duró apenas unos segundos, pero tuvo la fuerza de un pacto silencioso. No hubo promesas, ni certezas, pero algo allí había cambiado. Elon se recostó en la silla, soltando un suspiro que parecía guardado desde hacía años. No era alivio, era rendición. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de probar nada. Estaba simplemente presente. La cámara seguía grabando, pero la entrevista ya había terminado. No oficialmente, pero sí emocionalmente. Lo que importaba ya se había dicho. Entonces, Clint se acomodó, como quien se prepara para partir. Gracias por escucharme, dijo con sinceridad. Elon asintió, sin ironía, sin defensiva. Gracias por detenerme. Fuera del estudio, cuando las puertas finalmente se abrieron, el mundo esperaba. Reporteros, fans, curiosos, todos listos para saber lo que se había dicho. Pero Elon salió en silencio, sin palabras para la prensa, sin sonrisas ensayadas. Simplemente caminó hasta el coche, mirando el cielo como si buscara algo que aún no sabía nombrar. Clint se quedó un poco más, conversando con el equipo técnico como si fuera simplemente otro más. Mientras tanto, en lo alto de la sala de control, alguien murmuró: creo que la entrevista se volvió un espejo. Y fue justamente lo que ocurrió. No un espectáculo, ni un duelo, sino un espejo, en el que un hombre del futuro vio, quizá por primera vez, lo que había dejado en el pasado. En los días que siguieron, los fragmentos de la entrevista recorrieron el mundo. Se convirtieron en titulares, memes, discusiones acaloradas. Algunos llamaron a Clint anticuado. Otros dijeron que Elon había cambiado de expresión, de postura, quizá hasta de rumbo. Pero lo que realmente pasó allí, solo lo sabían los dos, porque en ese estudio silencioso, entre cámaras y luces, lo que se vio no fue una entrevista, fue un encuentro, entre eras, entre ritmos, entre dos tipos de poder, y principalmente, entre dos hombres que por un instante raro, lograron verse más allá de las máscaras que el mundo les impuso. Elon volvió a sus proyectos, continuó lanzando cohetes, desarrollando IA, moviendo miles de millones. Pero dicen que, de vez en cuando, desaparecía por algunas horas, sin avisar a nadie. Simplemente se iba. Algunos decían que iba a visitar a su madre, otros que pasaba tiempo con sus hijos. Un rumor decía incluso que mandó instalar una pequeña terraza en la cima de la sede de la empresa,
solo para ver el atardecer sin prisa. Nadie confirmaba nada. Pero una cosa era cierta. Después de esa conversación, comenzó a escuchar más. Y eso, para alguien como Elon, equivalía a empezar de nuevo. Clint, por su parte, volvió al anonimato. Rechazó invitaciones para entrevistas, documentales, podcasts. Ya dije todo lo que tenía que decir, respondió a un productor. Continuó con su vida sencilla, con paseos al atardecer y cafés pausados en lugares olvidados. Pero quienes lo veían decían que había algo diferente en su mirada. Una tranquilidad, un silencio lleno de insentido, como quien ha cumplido una misión. Y tal vez supo que sembró algo que solo el tiempo podrá revelar. Hasta hoy, nadie sabe exactamente por qué Elon aceptó ese encuentro, o por qué Clint, tan reservado, decidió hablar. Quizás fue casualidad, quizás un alineamiento improbable entre el pasado y el futuro. Pero para quienes lo presenciaron, quedó la sensación de que algo allí fue demasiado verdadero para ser explicado. Porque hay momentos que no necesitan ser entendidos, solo vividos. Y cuando uno de esos momentos ocurre, no hay forma de salir igual. No importa quién seas. Algunos llaman a ese encuentro el día en que el futuro se detuvo para escuchar al pasado. Otros prefieren llamarlo simplemente la conversación. El nombre importa poco. Lo importante es que, por una vez, el mundo se detuvo a reflexionar. Y eso, en tiempos de prisa, ya es un milagro. Un recordatorio de que el legado más poderoso no se mide en conquistas, sino en conciencia. Y de que tal vez, la gran innovación de nuestro tiempo sea, simplemente, recordar que somos humanos. Porque al final, ningún cohete llega tan lejos como un gesto simple. Ningún algoritmo es más preciso que una mirada sincera. Y ningún imperio tecnológico vale tanto como el silencio de alguien que escuchó y fue tocado. Lo que sucedió en ese estudio nadie lo puede explicar por completo, pero quien lo vivió jamás lo olvidó. Porque aquella tarde, entre dos mundos, la humanidad dio un paso invisible, pero profundo, hacia sí misma. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu like, compártela con alguien que necesite escucharla, e inscríbete en el canal para más relatos que inspiran, provocan y nos hacen mirar hacia adentro. Aquí, cada historia tiene un propósito. Y tal vez el próximo capítulo comience contigo.